Bueno, cuando me quería presentar, Cristina me preguntó por mis títulos y son bastante raros. Creo que en vez de hablar de títulos, creo que es mejor que les cuente un poco una historia real, que es la razón de todo esto. Resulta que cuando yo estaba en cuarto medio, mi mamá empezó a experimentar ataques de pánico, una situación bien terrible, eran bien drásticos, y yo en esa edad no sabía nada de ansiedad, de ataques de pánico, no tenía idea lo que era. Y yo siempre tenía miedo que ella se fuera a morir por esto. De hecho, yo iba al colegio y iba asustado. Iba muerto de susto de que yo llegara y mi mamá no estuviera. Y a causa de eso casi ni iba al colegio porque no quería dejarla nunca sola. Yo no me di cuenta, pero creo que esta fue la razón por la cual yo estudié psicología. Y aquí, en estos 2 años que yo estuve en psicología, si bien no logré entender de todo lo que pasaba, mientras tanto ella hizo muchas terapias, de muchos métodos muy distintos y no tuvo muchos resultados. Ahí yo estaba literalmente enojado con el mundo, me encantaba psicología, pero no puedo decir que haya sido feliz en ese entonces. Y aquí pasó una maravilla. Resulta que, por cosas de la vida, mi papá conoció a una terapeuta transgeneracional. Yo no tenía idea que era eso. De hecho, me preguntaron qué opinaba y yo me reí, me dieron los fundamentos de la terapia transgeneracional y uno, no entendí nada y dos, me parecían un tanto esotéricos y bueno, ya no quedaba otra, había que probar cualquier método posible, así que dije, ok, vayan, prueben suerte, quizás funciona. Y tuve suerte, funcionó. En 2 sesiones mi mamá nunca más tuvo un ataque de pánico y ahí fue cuando yo dejé todo, 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 todo. Dejé la universidad, dejé absolutamente todo y me fui a estudiar con Sumei, que es la terapeuta transgeneracional. Estuve 2 años con ella estudiando y una vez que ya terminé estos estudios, empecé a atender pacientes, empecé a tener resultados y ahí fue cuando sentí una deuda, porque uno era de las pocas personas que podía decir como, ¿sabes qué? Conozco una persona muy cercana que pasó por esto, que realmente tuvo miedo incluso a morir y que lo logró superar. Y dos, también aprendí cómo. Y frente a esto es que decidí hacer un programa gratuito para la ansiedad, en donde recopilé todo lo que mi mamá hizo para superar esta situación, en donde incluí todos los principios del transgeneracional, que y que es que les quiero contar ahora, cuáles son estos métodos, cómo se aplican, cómo aplicarlo en nuestro día a día, y por sobre todo, pasa que muchas veces nos centramos en tratar los síntomas nomás, porque claro, eso es lo que nos molesta, ¿no es cierto? Entonces creemos que es lo único, pero resulta que los síntomas es la punta del iceberg nomás, y no es lo relevante. Aquí lo relevante son las causas. En el fondo, ¿por qué yo, Ignacio, yo, Francisca, yo, Daniela, estoy experimentando estos síntomas? Y aquí es cuando tenemos que ir mucho más profundo y nos vamos directamente a la infancia, al árbol genealógico, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos. Perfecto. Ok. Respecto a este programa, buscamos disminuir la sintomatología, pero ese no es el foco. Resulta que cuando experimentamos ansiedad, cuando experimentamos ataques de pánico, tratamos de resolver estos síntomas que son tremendamente incómodos, como si fueran lo único. Pero resulta que hay algo mucho más allá que son las causas. En el fondo, ¿por qué yo, Ignacio? ¿Por qué yo, Cristina? ¿Por qué yo, Jesús, María Jesús, experimento esto? ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe? Y ahí es cuando, más que tratar los síntomas como tal, lo que tenemos que tratar son las causas, que es lo que provocó esto, y ahí es cuando, por lo general, nos vamos directamente a la infancia o al árbol genealógico. Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del programa, que va más o menos por el final. Pero antes de entrar derecho en todo lo que es la ansiedad y ataques de pánico, me gustaría aclarar 3 puntos importantes. Primero, trazar una diferencia entre lo que es ansiedad e impaciencia, ya que por lo general decimos estoy ansioso por la nota que viene cuando nos estamos refiriendo quizás a impaciencia, y entendemos que estos son sinónimos, pero no. La impaciencia, por ejemplo, es que yo tuve un buen resultado en una prueba
Y quiero saber cómo me fue, quiero saber si me saqué un 6 o me saqué un 6,2. Eso es impaciencia, en el fondo no es que tenga miedo, solamente quiero saber qué pasó nomás. En cambio, ansiedad, muy distinto, sería que yo sienta que me fue muy mal en la prueba y que sienta que si me saco menos de un 3,8 voy a reprobar el ramo. Entonces ahí sí estaría experimentando rasgos de ansiedad frente a este suceso. Ahora, nosotros siempre a lo largo de nuestros días experimentamos un poquito de ansiedad y eso no significa que tengamos un trastorno. Para eso se tienen que dar una serie de otras características y esto tiene que ser una conducta muy repetitiva. Lo otro, en cuanto a los ataques de pánico, hay algo que me hubiera encantado saber y el hecho de que por un ataque de pánico o por experimentar ansiedad no te vas a morir. Nosotros sentimos que se acelera mucho el corazón y creemos, ¿qué pasa si me da un infarto, no es cierto? Y resulta que no. Esto no ocurre, no te vas a morir de un infarto por estar experimentando ansiedad. Lógicamente, si ustedes buscan en internet van a encontrar el caso rebuscado en qué pasó, pero ahí yo digo, miremos un poco más allá, porque puede haber sido un abuelito de 80 y tantos años que ya tenía una cardiopatía. Entonces, al final, no es que la ansiedad lo haya matado, fue la cardiopatía, que es muy distinto. En tercer lugar y último, hay gente que piensa que al experimentar estos síntomas se va a volver loco, que va a caer en la locura, que va a desencadenar incluso una esquizofrenia. Y ahí quiero aclarar que no, que esto no es posible. Son conflictos total y absolutamente distintos. La ansiedad, los ataques de pánico se deben a un conflicto de represión que veremos más adelante, versus que la esquizofrenia tiene que ver con otros conflictos y otros mecanismos de defensa que pueden ser la decisión, que al menos aquí no vamos a entrar en detalles, pero claro, no tiene nada que ver con la ansiedad y los ataques de pánico. Ahora ya entrando en el programa, primero que todo, analicemos un poco. ¿Cómo se ve, cómo se comporta una persona que está experimentando ansiedad? Probablemente vamos a ver que se mueve para todos lados, en caso que esté sentado va a estar moviendo la silla así de lado a lado, va a estar ahí moviendo las manos, ¿no es cierto? Puede que le estén transpirando un poco las manos, puede estar un poco más rojo quizás, va a estar alterado en su forma de hablar, va a estar agitado, ¿no es cierto? Y ahora quiero que pensemos cómo se ve una persona que, por el contrario, está totalmente tranquila. Una persona que está totalmente segura de sí misma. Y ahí encontramos con alguien que camina lentamente, quizás, observa, usa sus manos, pero con cuidado para comunicarse. Pareciera no tener apuro, está tranquilo, no se mueve tanto, cada movimiento es pausado. Entonces, aquí aprovechemos esto, porque resulta que es verdad, nuestras emociones nos predisponen a cierta conducta, es decir, cuando yo estoy sintiendo miedo al tiro me voy a empezar a agitar, pero resulta que nuestro cuerpo también nos predispone a conductas, y en este sentido, si yo hoy día estuviera haciendo la charla así, lo más probable es que mi cuerpo va a entender el mensaje y va a decir como, parece que hoy día Ignacio no está tan feliz, y ahí van a empezar los pensamientos invasivos. Mi cuerpo, mi mente va a entender el mensaje que está dando mi cuerpo. Entonces, si yo hoy día estuviera dando la charla así vuelto loco, moviéndome de lado a lado, mi mente va a entender el mensaje y se va a ocasionar este miedo y va a empezar con una angustia aquí. Entonces, para que esto no pase, cuando empecemos a comportarnos en base a lo que se experimenta como ansiedad, es necesario ahí parar, respirar, movernos un poco así, cambiar la postura, pararnos si es necesario, y adoptemos la postura de una persona que está segura, adoptemos la postura de una persona que está calmada, a pesar que no lo estemos, pero ahí nuestro cuerpo al ratito va a entender el mensaje, nuestra mente va a entender el mensaje y este miedo va a empezar a disminuir un poco. Lo que queremos es cambiar esta predisposición que da nuestro cuerpo a sentir ansiedad. Ahora, vamos más allá. ¿Qué piensa una persona que experimenta ansiedad? Probablemente va a estar centrada en el futuro. Va a pensar que algo viene, que algo la persigue, va a pensar que algo muy malo puede suceder y que tiene que estar prevenida. Y en el caso de ataques de pánico va a pensar que se puede morir. Va a pensar, no, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Eso piensa una persona que está en un ataque de pánico muy fuerte. Piensa literalmente que se va a morir.
Entonces, ahora preguntémonos qué siente, por otro lado, una persona que está tranquila. Por empezar, no tiene estos pensamientos y probablemente, y si está realmente tranquila, va a estar concentrada en el ahora. Y aquí nos encontramos con un estudio que es muy interesante, que sostiene que el agradecimiento, la gratitud y el miedo, que es la ansiedad, son dos estados que químicamente son incompatibles. Nuestro cerebro no puede experimentar ansiedad y al mismo tiempo estar agradecido. Entonces, esta es una facultad que nosotros tenemos que aprovechar y de hecho en el programa, durante los 28 días, yo te pido que tú agradezcas por 5 cosas de tu entorno, porque en el fondo, en vez de luchar contra el miedo, que no tiene ningún sentido porque si ya estamos luchando, estamos reconociendo un enemigo, y si hay un enemigo, por supuesto que nos asustamos, mejor simplemente no lo dejemos entrar. Entonces, con el agradecimiento, estamos haciendo precisamente lo contrario, no estamos desviando la atención a otra parte y así la ansiedad no tiene cabida. Como dicen por ahí, donde va la atención, va la energía. Ahora, respecto a qué siente, bueno, con la ansiedad y los ataques de pánico, lo principal que se siente es miedo, y es por esta razón que el agradecimiento, que es lo contrario, es en lo cual nos queremos focalizar. Ahora, tal como decía, estas pequeñas herramientas van orientadas básicamente a disminuir un poco la sintomatología, pero utilizarlas no es que nos vaya a sanar este conflicto, ya que ahí estaríamos tratando única y exclusivamente los síntomas, que no es lo que buscamos. Entonces, en torno a las causas, aquí nos vamos directamente a la segunda semana. Este programa son 28 días con distintos ejercicios cada día. La primera semana son más o menos los ejercicios que nombré, con un par más. Y la segunda semana ya empezamos a tratar las causas. Y aquí nos vamos a centrar primero que todo en liberar emociones. Resulta que si tú estás acá y te sientes identificado o identificada quizás con esto de la ansiedad o los ataques de pánico, probablemente eres de estas personas que se guarda todo. Que por el bienestar de los demás decimos, no, no importa. Dejémoslo pasar, no importa. Y vamos acumulando emociones, 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 emociones. Y el tema es que nosotros creemos que, digamos que por guardarlo, esto se olvida y se evapora prácticamente, pero resulta que no es así. Todas las rabias que nosotros reprimimos quedan ahí y no se van a no ser que las botemos de una u otra forma. Y cuando no las botamos, toda la rabia que está ahí se torna en contra del individuo. Y ahí es cosa que miremos la naturaleza. Todo organismo que no libera energía tiende a la autodestrucción. Y al final, la ansiedad, la depresión y distintos trastornos son eso, son autodestrucción por energía que no circula, energía que está acá atrapada, que son básicamente estas emociones que están sin expresar. Por ende, la primera semana vamos a hacer una catarsis y de hecho te voy a pedir que rompas cosas y en este sentido vamos a aprovechar las facultades del inconsciente y si resulta que tú tienes mucha rabia contra tu padre y no la has podido votar, que es muy común, vamos a aprovechar que nuestro inconsciente no reconoce objetos o personas y que en el fondo que yo le hable a este mate que tengo acá o que yo le hable a un ser humano real, con el inconsciente no hay ninguna diferencia. Entonces vamos a buscar un objeto de vidrio, que en este caso podría ser un vaso, una botella, un plato incluso. Nos vamos a imaginar que es este padre en cuestión con el que tenemos mucha rabia hace mucho tiempo y le vamos a decir absolutamente todo lo que sentimos. Una vez que le hayamos dicho absolutamente todo, vamos a romper este objeto con toda nuestra fuerza. Y aquí tú me podrás decir, ya, pero ¿por qué mejor no se lo digo a él directamente? Y yo te digo, ok, ¿y qué pasa con las culpas? Porque, claro, quizás no es tanto el problema ir y cantar las cosas claras, pero después viene la conciencia culpable. Nos sentimos mal por lo que dijimos, decimos, lo herí, lo herí, me equivoqué. Y entonces, al final, votamos, por así decirlo, 10 puntitos de rabia y ganamos 20 puntitos. No tiene ningún sentido. Y no semana vamos a estar haciendo ejercicios muy similares que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la descarga emocional.
Y aquí la rabia es un sentimiento muy superficial, es el sentimiento al que más fácil acceso tenemos, pero que no comunica realmente lo que hay detrás. A lo largo que vayas botando esta rabia que está ahí, te vas a ir poniendo en contacto con los sentimientos reales, que es la tristeza y los sentimientos de desprotección. Y aquí nos vamos directamente a la tercera semana, en donde nos vamos a las heridas de infancia. En consulta me he dado cuenta que la mayoría de las personas que tienen ataques de pánico experimentaron la herida del abandono, que les voy a mencionar a continuación, y la mayoría de las personas que tienen un trastorno de ansiedad experimentaron la herida de la traición, que también se las voy a mencionar ahora. Resulta que la herida del abandono puede tener que ver con un abandono real de uno de nuestros progenitores o un abandono simbólico, es decir, que estaban todo el día en el trabajo y nosotros sentíamos que no tenían padres, que es algo que en nuestra generación suele darse y en otras generaciones también. Frente a esto viene un sentimiento de desprotección, en el fondo siento miedo y nadie acude a mí, no puedo acudir a nadie, nadie me protege, y ante este sentimiento de desprotección empezamos a generar mecanismos de defensa, y uno de estos, por ejemplo, podría ser, que es muy común en el abandono, decimos, ¿sabes qué? Para que no me vuelvan a abandonar, para que no me vuelvan a dejar solo, voy a ser tan tierno, tan complaciente que me van a adorar y van a querer estar conmigo todo el día. Y ahí es cuando este niño o niña desarrolla el mundo emocional mucho más rápido que cualquier otro y se vuelve una esponjita. Y en este sentido sabe lo que siente todo el mundo, sabe todo lo que pasa en la casa en torno a las emociones y empieza a absorber, 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 absorber emociones, absorber emociones. ¿Y qué pasa? Cuando este mecanismo no funciona, cuando a pesar que este niño o niña es tremendamente complaciente, tierna, aún así siente que sus padres no están ahí, llega la segunda parte que es la enfermedad. Que con la enfermedad ahí sí que hay una parte de nuestra mente que dice, ya, con esto sí que me aseguro que voy a tener la atención de estas personas. Estoy desvalido, así que ellos van a tener que estar ahí para mí. Y ahí es cuando comienza un sinfín de sintomatología en donde nuestro cuerpo, por así decirlo, se va acostumbrando que la mejor solución a nuestros problemas es enfermarnos, es experimentar síntomas. Ahora, respecto a la traición, es un conflicto muy similar, pero más bien en la negación. Y en este sentido, frente a este suceso de que yo me siento desprotegido, en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo más tierno posible para que la gente quiera estar cerca de mí y no me deje. Hay una parte de nosotros que dice, ¿sabes qué? Me voy a asegurar que ellos siempre estén conmigo. Así que desde hoy en adelante no se mueve una pluma en esta casa sin que yo sepa. Yo voy a saber todo lo que están haciendo, absolutamente todo. Voy a estar pendiente de todo lo que pasa, voy a tener 1000 ojos, 1000 oídos. Y aquí es cuando nos encontramos con personas que, por ejemplo, manejan Excel y hacen una planificación de aquí al 2050, que no tiene ningún sentido porque obviamente el plan no va a funcionar de aquí al 2050. Y están en el fondo todo el tiempo pendientes de todo lo que puede o no puede pasar. Tienen plan A, B, C, T, y al final esto es lo que produce la ansiedad, estar todo el tiempo pendiente de que las cosas no se desestructuren como nosotros queremos. Y hay un miedo profundo a que nos mientan, a que nos vayan a traicionar, a que alguien vaya a hacer las cosas distinto a lo que nosotros queremos. Frente a este conflicto es que se produce este trastorno de ansiedad. Y ahora, lo que queremos centrarnos es primero que todo tomar conciencia más o menos de dónde viene. Aquí te cuento que lógicamente estoy haciendo una generalización, no es un caso personalizado, que quizás en tu caso pueden haber ciertas variaciones, pero aquí ya tenemos más o menos un esquema de por dónde viene la cosa, ¿no es cierto?, de la infancia. Y ahora lo que queremos es sanar ese sentimiento de desprotección tan profundo que está arraigado en nosotros, que muchas veces ni siquiera tenemos conciencia, porque experimentamos estos síntomas y muy rara vez nos preguntamos como, oye, ¿por qué poder hacer? Simplemente lo experimentamos y tratamos de apagar de una u otra forma el síntoma, y ahí es cuando uno se toma quizá un Rivotril o psicofármacos como estos,
queriendo callar lo que nuestro cuerpo nos quiere comunicar, cuando nuestro cuerpo lo único que está haciendo es ayudarnos y decirnos como, hey, despertemos, hay algo que está en incoherencia, hay algo aquí que duele, saquémoslo por favor, pero nosotros siempre optamos por callar esa sensación y es así por la cual el conflicto se mantiene, se mantiene, se mantiene y cada vez se va magnificando. Entonces, en esta tercera semana vamos a aplicar las mismas modalidades de función del inconsciente y vamos a escribir cartas. Y sé que esto parece rarísimo, uno podría decir como, ¿para qué? Pero resulta que hay una parte de nosotros que está dolida, que se sintió desprotegida, que tiene tristeza, que tiene miedo, y nosotros lo que queremos es no depender de los demás para estar tranquilos, sino que lo que queremos es que nosotros mismos seamos ese adulto que nos hubiera gustado tener al lado cuando nos sentíamos mal, cuando sentíamos que la vida nos estaba ganando, cuando sentíamos que estábamos solos, cuando sentíamos que nadie nos quería proteger. Lo que nosotros necesitamos ser ese adulto que calme ese niño interno que está aquí gritando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a escribir una carta a este niño. Le vamos a decir, Ignacio, sé lo que estás sintiendo, sé lo que te está pasando, yo también estuve ahí. Te quiero decir que esos miedos son falsos. Te quiero decir que tus papás sí te quieren, si están ahí. Te quiero decir que yo estoy para ti. Te quiero decir que yo ya viví lo que tú vas a pasar y no te vas a morir. Va a estar todo bien, vas a estar tranquilo. La vida no es tan difícil como crees. Y así, y lo vamos tranquilizando poco a poco. Y para esto vamos a hacer muchos otros ejercicios que están dentro de esa misma línea, que al fondo son cartas en donde, tal como te decía, nosotros vamos a adaptar el lugar del adulto protector. Porque aquí pasa algo que es curioso, que es, por ejemplo, a mí me pasa que todo lo paranormal me da mucho miedo. Todo, todo. Y pueden ser tonteras mías, pero me da mucho miedo. Y resulta que cuando yo tengo que cuidar a alguien, o por ejemplo estoy con mi perrita, yo no le tengo miedo a nada, porque yo soy el protector. No soy la persona que necesita cuidado, sino que yo soy el adulto a cargo. Y es bajo esta dinámica que yo no siento ningún tipo de miedo y al contrario, tranquilizo a alguien. Y esto es lo que nosotros queremos. Queremos de esta manera salir de este papel en donde nosotros estamos desprotegidos y pasar a ser nosotros los que estamos ahí cuidando, nosotros ahí los fuertes, nosotros ahí los que tenemos la capacidad de afrontar esta situación. Ya en la última semana nos vamos a trabajos y preguntas de programación neurolingüística. Probablemente me preguntarás qué es esto. La programación neurolingüística es un estudio que se hizo que lo que buscaba era descifrar cómo funcionaba la mentalidad de éxito. Y al fondo se dieron cuenta que estas personas que lograban lo que se entiende como éxito, no es que tuvieran, digamos, una situación privilegiada, no es que les hayan regalado todo y que por eso tuvieron éxito, sino que tenían una mentalidad distinta. Y esta fue la mentalidad que empezaron a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y también empezaron a ver cómo podemos hacer que otra persona obtenga esta mentalidad de éxito que en vez de victimizarse, en vez de decir, ¿por qué a mí? Dice, ok, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es la oportunidad que está aquí? Y en el fondo, el problema, salir de este marco problema en donde lo único que hacemos es agobiarnos y entrar a un marco solución. Eso es lo que busca la programación neurolingüística, muy detalladamente, por supuesto. Entonces, en esta semana yo te voy haciendo una serie de preguntas que te van a hacer pensar muchísimo, que son también muy desagradables, porque te van a dar a entender poco a poco que tú creaste estas situaciones, creaste estos síntomas porque tú querías. No es que te pasaron a ti, tú los creaste por algo. Y cuando te hacemos esta toma de conciencia, es cuando todo el paradigma en torno a la ansiedad, en torno a los ataques de pánico, se va modificando. Y ahí vas a entender a qué hora los creas, cuándo los creas y por qué. Entonces ahí vamos a tener, por así decirlo, un mapa del tesoro, en donde yo sé que tipo 4 o 5 de la tarde, yo mismo me empiezo a generar síntomas de la ansiedad, empiezo a adoptar cierta postura, empiezo a adoptar ciertos pensamientos.
Entonces ahí vamos a ver que tipo 4 o 5 de la tarde es cuando yo más atento tengo que estar. Es cuando yo más tengo que focalizarme quizás en todos los ejercicios que vi anteriormente, para que cuando llegue las 4 o 5 de la tarde, este conflicto no repercuta tan fuerte en mí. ¿Por qué vamos a hacer esto durante 28 días tan exactos? Porque resulta que uno, alrededor de 21 o 28 días, uno genera un hábito. Entonces, si logramos interiorizar todos estos ejercicios y que se vuelvan parte de nuestro día a día, excelente. Y también, por otro lado, tenemos otro tema que tiene que ver con la plasticidad neuronal. Resulta que nuestro cerebro, y de hecho toda la naturaleza, funciona bajo la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, con la más mínima cantidad de recursos, obtener el mismo resultado, que eso es eficacia, creo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un tipo de pensamiento repetitivo, ¿ya? Que es como, que es, por ejemplo, todo me va a salir mal. Este pensamiento crea una red con otra neurona, un puentecito, y cada vez que yo lo voy repitiendo, este puentecito va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando esto ya es notorio, cuando esto ya es muy recurrente, al final este puentecito termina siendo una obra arquitectónica maravillosa. Entonces, cualquier suceso del exterior que nosotros veamos, entra, ¿no es cierto? Y nuestro cerebro va a decir, a ver, para que la información me asegure de que se concrete y que se almacene, voy a llevar esta idea, este suceso, por el puentecito maravilloso arquitectónico, o lo voy a llevar por este puentecito que quizás tiene pensamientos más positivos, pero que está medio destruido, está medio feo, capaz que no pase la información por ahí. Entonces ahí, ¿qué hace? ¡Pum! Reforcemos esta obra arquitectónica, de hecho mejorémosla un poco más, y así todos los sucesos pasan por ahí, y de repente nos tiran una broma y nosotros llevamos el pensamiento por ahí y decimos, oh, estas personas no me quieren, estas personas me odian, y así, cuando en verdad era simplemente una broma. Entonces, durante 28 días, lo que nosotros queremos hacer es ir formando otro puentecito, ¿ya? Que cada vez sea más fuerte, que cada vez sea más resistente, y así al 28º día, yo no te voy a decir que el otro puente se haya destruido, tampoco te voy a decir que este va a ser, wow, una obra maravillosa, pero sí, cuando entre un nuevo suceso, al menos vamos a entrar en la hoja. Es como, ya, nos vamos por aquí o nos vamos por allá. Y cada vez que nos vayamos por aquí, estamos ganando puntitos, estamos fortaleciendo un poco más y en el fondo nos estamos desligando de todo este conflicto que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad y que finalmente termina en un ataque de pánico. Ahora, todo esto requiere mucha práctica de nosotros, porque al final la ansiedad y los ataques de pánico tenemos que entenderlos como un volcán en erupción. Y al final acumulamos tanto, que llega un minuto que nuestro cuerpo explota. Entonces, frente a esto, lo que tenemos que hacer es, digamos, ir un poquito más allá y en vez de esperar a que llegue la erupción y que destroce todo lo que está a su alrededor, mejor vamos previniendo esta erupción y vamos sacando ahí con una palita, vamos sacando las cosas de a poco, de a poco, de a poco, y así esta erupción no llega. Y para esto, aquí tengo un ejemplo muy simple. Yo últimamente, por ejemplo, cada vez que tengo una discusión con alguien y tengo ganas de decir unas cuantas cosas, pero no puedo, tomo mi celular, creo un grupo con un amigo, elimino a mi amigo del grupo, le pongo el nombre de dicha persona y le digo todo lo que siento. Punto. Ahí mi mente siente que yo ya lo dije, que ya lo solucioné, que ya se acabó y este mensaje nunca le llegó a nadie. Quedó en un grupo nomás, después lo borro y se acabó. No hubo ninguna repercusión más allá. Bueno, en cuanto al programa, te quiero decir que es muy probable que empieces a sentir un alivio y si este alivio se da a la semana, buenísimo, pero te digo que no lo dejes, ya que, tal como hablé, hay algo que se llama neuroplasticidad, que es lo que estamos tratando de modificar un poquito, y para eso son necesarios los 28 días. Y, por otro lado, si te empiezas a sentir mejor y tú estás en terapia, no la abandones, ¿ya? El programa es un complemento a la terapia que estás realizando, y por sobre todo, si estás tomando psicofármacos,
no los dejes bajo ningún punto de vista, eso es algo que tú tienes que hablar con tu psiquiatra. Yo no sé mucho de psiquiatría, así que ahí yo no me meto. Bueno, quedo atento a sus dudas, si quieren saber más del transgeneracional, encantado de contarles, aunque no es el foco de la charla. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Ignacio. Súper interesante la charla y el programa. Una herramienta como muy concreta para que cada uno pueda aplicar desde mañana, así que me parece maravilloso. No sé si alguien quiere partir con las preguntas, alguien ya tenía algo pensado, si no, mientras les doy un ratito, yo te quería preguntar dos cosas. Te escucho. Entendiendo como, según lo que entendí, el proceso de los 28 días es bastante personal, Sí. o sea, son tareas como conmigo misma en el fondo, y quería preguntarte si es bueno o no sociabilizar el proceso en estos 28 días, como compartir, hablar de lo que me está pasando con otros, y también te quería preguntar con respecto a eso, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya, yo hago la semana 1 completa, y la 2, o me enfermé, o me colapsó la universidad, y no pude hacerlo? ¿Retomo o parto de nuevo desde cero? Ok. Frente a la primera pregunta, es algo que nos pasa mucho, que creemos que la sanación es un proceso individual y que punto menos lo mejor que podemos hacer es irnos a un bosque o a una montaña a estar solos como un ermitaño leyendo libros y que con eso nos vamos punto menos a iluminar. Y yo no creo que sea así, porque en el fondo en la relación es cuando nos conocemos. Yo estando solo puedo ser una persona increíble, maravillosa, de estar en paz todo el tiempo, pero si al estar con el otro colapso, quiere decir que nunca estuve en paz realmente. Entonces, somos individuos que vivimos en sociedad y creo que todo lo que podamos, mientras más podamos comunicar, que al final es el problema de los ataques de pánico, es el problema de la ansiedad, que no comunicamos tanto. Hablamos mucho de lo que nos pasa quizás a veces, como, oye, tengo hambre, no sé, o estoy nerviosa por la reunión de mañana, pero poco hablamos de lo que sentimos, pero hablando en términos serios. Yo viví esto, esto sentí, sabes que esto me dolió, yo viví esto con mis padres, yo viví esto con mi familia. Son temas que no se hablan porque son tabú. Y son justo estos tabú los que más nos hacen sufrir. Respecto a la segunda pregunta, ahí tú me estás hablando de algo que se conoce como resistencia, que es que cada vez que uno empieza un proceso terapéutico, de la nada aparecen todas las excusas del mundo y cada una es mejor que la otra. O sea, hay gente que se cae de la ducha con tal de no ir a terapia. Y ahí cuando nos preguntamos, ¿se cayó sin querer o se quiso caer? ¿Ya? Entonces ahí mi postura va, no importa lo que te pase, hazlo igual, si son 5 minutos. Son 5 minutos de tu día, no, no es nada más. Son 5 minutos, punto. Y bueno, obvio va a pasar que quizás hay gente que se demora 6 meses en terminarlo. Y sí, ahí recomiendo partir de nuevo, porque al fondo es todo un proceso que tiene un porqué de serlo, que tiene que ver con todo esto de ir vaciando cada vez más todas estas emociones que están acá. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta de un estudiante que dice, te la voy a leer. Tengo una hermana que sufre de ataques de pánico frecuentes en la noche y está haciendo sola la cuarentena. ¿Cuál es la manera más rápida para que ella pueda controlar sus ataques estando sola? Estando sola, bueno, ahí lo que ella está experimentando más que nunca es sentimiento de desprotección, porque literalmente está sola frente a una pandemia. Por tanto, ahí lo que ella más va a necesitar quizá es apoyo de sus familiares y sentir que están ahí, sentir que ella en cualquier minuto los puede llamar por último. Ella lo que necesita es apoyo. Si bien ella puede empezar con el programa, ella puede empezar con todo estos ejercicios, estamos hablando de una situación especial en donde tenemos un virus que nos amenaza y tenemos una televisión que nos dice todo el tiempo que esto nos va a matar. Entonces estamos en circunstancias que son especiales y en el caso de ella yo lo primero que quería era apagar la tele, no ver más noticias, porque al fondo ella ya no necesita más estresores. Ya todos sabemos lo que es el coronavirus, ya todos sabemos lo que pasa. No necesitamos estar todo el día escuchando que está cada día peor. En el fondo, bajo ese caso, mi recomendación es que, uno, empiece el programa y empiece a hacer ciertos ejercicios. Dos, que tenga todo el apoyo posible, que sienta que los puede llamar cuando quiera. Y tres, no ver más noticias. Está Netflix, veamos series mejor, pero ver más noticias es un daño tremendo. Acá hay otra pregunta de Rosa que dice, ¿cuál es la función de la meditación con respecto a la ansiedad? La meditación es maravillosa, el mindfulness también,
porque en el fondo nos concentra en el ahora, que es justo lo que nos evita la ansiedad. La ansiedad nos hace estar completamente desconectados con quién somos nosotros y nuestro día a día. La ansiedad nos tiene que estar, nos tiene metidos quizás en 2 semanas más allá de lo que estamos realmente. Y por tanto, todo ejercicio de relajación, de respiración, meditación, si es que se logra, o mindfulness es perfecto. De hecho, el mismo acto de comer, mucha gente me dice, ¿sabes qué? Ya, pero yo no tengo tiempo para sentarme a meditar y respirar. Y yo te digo, ya, entonces aprovechemos tu almuerzo y en vez de estar pensando todo el rato en lo que va a pasar, concéntrate y quiero que me describas a qué sabe ese tomate que estás comiendo. Quiero que me escribas si te gusta esa papa que estás comiendo, sí o no. Y ahí, sin darnos ni cuenta, ya nos estamos concentrando en lo que está pasando precisamente ahora, que eso es mindfulness. Perfecto, acá hay una pregunta que yo no la entiendo, pero quizás tú la vayas a entender. Dice, ¿cuáles son los mejores consejos para controlar el hambre emocional? El hambre emocional. Bueno, ahí, bueno, está complicada la pregunta, pero vamos. El hambre emocional, ya que tiene que ver directamente con la ansiedad, que finalmente es un hambre que no es real, no es que nosotros necesitemos comer como tal, sino que da la sensación, no es que nos vayamos a morir de hambre, no es que necesitemos más calorías en nuestro cuerpo ni nada, simplemente es que ante esta sensación de ansiedad lo único que queremos es azúcar, porque somos adictos. El hambre emocional tiene que ver con esta adicción que tenemos con el azúcar, de que necesitamos comer un chocolate, algo, para fortalecer el sistema límbico. Pero resulta que con la azúcar nos aceleramos aún más. Entonces es contraproducente. Quizás podríamos cambiar un poco los alimentos y en vez de optar por ese chocolate, mejor optemos por una manzana, mejor optemos por una naranja. Y en el fondo, entender que esta hambre no es real, por tanto no es que tú necesites una ingesta calórica grande para saciarla, sino que el simple hecho ya de estar masticando algo te ayuda. Entonces, aprovechemos y usemos frutas, verduras que no nos aceleran más. Y con esto vamos, por ahora, mientras seguimos trabajando, no le vamos prestando tanto atención a esta hambre emocional, la vamos dosificando de a poco, mientras seguimos tratando las causas reales. Perfecto. Oye, Ignacio, y pensando en la primera parte que comentaste, que las posturas del cuerpo ayudan, ¿cierto?, a modificar de alguna manera los estados emocionales. ¿Sí? ¿Tú crees que sería bueno durante estos 28 días acompañar el programa con algún ejercicio físico? Sí, sí, perfecto, sí. De hecho, sí, mientras más podamos movernos, mientras más podamos liberar energía, porque al final lo que tenemos es un exceso de energía acumulada, mejor. Y al final, claro, si tú tienes la posibilidad de trotar en tu casa, aunque sea en círculo, de moverte un poco más y botar energía, mejor. Súper, acá Diego pregunta qué es lo que pasa con la sensación de soledad que hay hoy día en los jóvenes, que si bien están acompañados de sus familiares y amigos, siguen sintiéndose solos, siguen sintiendo soledad. Ok. Aquí entramos en temas más transgeneracionales y primero que todo, prefiero responder desde la parte más lógica. Nosotros tenemos algo que se llama redes sociales, que se suponía que era una ayuda para que nos sintiéramos más conectados con los demás, pero es simplemente un lugar en donde lo único que hacemos es competir para ver quién es más feliz, quién aparenta mejor. Y bajo eso, bajo estas redes sociales, lo único que hacemos finalmente es sentirnos más solos, o que sentir que nuestra vida vale menos, porque no somos tal influencer que lo único que hace es viajar, no somos tal influencer que tiene la vida solucionada. Entonces comparamos y decimos, pucha, ¿sabes que mi vida no vale nada? ¿Está ahí en comparación? Y ahí tenemos un problema, y primero que todo creo que hay que entender que esas vidas no son reales, son solamente apariencias, que todos estamos en contacto con este sentimiento de soledad, absolutamente todos lo tenemos, algunos tenemos más acceso a él que otros, y frente a él, lo principal creo que es abrir la comunicación, no solo quizás con nuestros familiares, sino que también con nuestros amigos. Al final, hablar las cosas, el hecho de escribirlas es tremendamente sanador. O sea, yo te digo, si tú escribieras todo lo que te pasa durante, no sé, todos los días, te acostumbraras a escribir todo lo que te pasa, yo te digo, quizás no necesitarías ningún tipo de terapia. Al final, el hecho de externalizar lo que de verdad sentimos, ya hace que estos sentimientos pierdan fuerza. Porque tal como él dijo, no es un sentimiento de soledad real porque no estamos solos. Entonces, mientras antes lo exteriorizemos de alguna u otra forma, mejor.
Claro, sobre todo en estos momentos de tanta sensación de soledad, ¿no? Como que la pantalla al parecer es nuestra única forma de conexión con el mundo y con los y las otras. Exacto. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario para Ignacio, aprovechando que está acá con nosotros, con nosotras? Bueno, si por el momento no hay, Están me todos aprovecho de un reflexionando. punto. Respecto al programa, el programa es gratis y se encuentra en mi página web, en ignaciogres.net, 28 días del amor que mereces. Ahí, si quieren, puedo mandar el link a ratito. Está en formato de ebook y tiene un formato de checklist, que en el fondo hay una serie de ejercicios que uno va marcando con un check a lo largo de los días. Hay una parte en que están las 5 cosas que nosotros vamos a agradecer y hay otra más abajo en que te digo, cuéntame cómo estuvo tu día. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es externalizarlo lo más posible. Ahí veamos si apareció la pregunta. Aproveché de copiar el link igual ahí en el chat para que todos Ah, buenísimo. yo creo que, o sea, se agradece la generosidad de compartir este programa de manera gratuita, porque de verdad no pasa mucho como Mm, que las personas como que compartan su trabajo de esta manera, así que se agradece un montón porque nos están entregando a todas y a todos una herramienta bastante importante para la vida y también para estos momentos donde yo creo que todos hemos pasado por momentos de impaciencia, ansiedad, miedo, angustia. Así que muchas gracias. Acá se manifiestan también en el chat. Muchas gracias por los tips y por haber dado este valioso tiempo. perfecto. Creo que me faltó un último punto para aclarar. Mi mamá, fuera de todo este ejercicio que ayudaron muchísimo, ella se sanó en el minuto que descubrió que los ataques de pánico eran simplemente una respuesta a lo que vivió mi abuelo. A mi abuelo a los 40 años lo estafaron, perdió absolutamente todo y desencadenó ataques de pánico y una depresión muy severa. Nunca se la trató. Y curiosamente mi mamá a los 40 años desencadenó los síntomas, pero 4 veces peor. Resulta que Cirulink, que es un psicólogo, se dio cuenta que el trauma transmitido es 4 veces mayor que el trauma vivido. Esto se dio cuenta en base a los niveles de cortisol, que al fondo, por ejemplo, si teníamos un abuelo que había estado en la Segunda Guerra Mundial, después los descendientes experimentaban los mismos síntomas de la guerra, a pesar que nunca la habían vivido, que tenían pesadillas, en que despertaban en medio de una trinchera. Y esto es lo que busca sanar el transgeneracional, que finalmente son estas identificaciones inconscientes que nos unen con nuestro antepasado, como si nosotros buscáramos de una u otra forma resolver lo que ellos no pudieron. Mm. Mi mamá al cortar con esto, al entender un poco de dónde venía todo esto, y sumado a todo lo que ya hemos repasado, fue que finalmente sanó estos ataques de pánico, ya que se veían una identificación inconsciente con mi abuelo. Qué lindo, porque también es una sanación no solamente personal, sino que también de alguna manera como colectiva con tu antepasado y tu historia. Súper- Sí, de hecho Freud entendía la patología, al sujeto que experimenta las patologías, como el héroe de la familia, en el sentido que, al igual como en la mitología griega, el héroe iba y se enfrentaba al monstruo, aquí el héroe iba, va y se enfrenta a los síntomas de la familia y busca resolverlos. Y en el fondo, quizás todas estas patologías que uno puede experimentar es eso, es lo que no se ha resuelto y lo que nosotros de una u otra forma dijimos, yo puedo hacerlo, aquí voy. Y ahí es cuando digo nuevamente que nosotros de una u otra forma elegimos los Mm. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar ahí, Daniela? Dale. No, yo la verdad encontré muy interesante las charlas, o sea, la charla y la herramienta en el fondo para poder aplicarla día a día, sobre todo con la situación que estamos viviendo hoy. Y gracias en el fondo por compartir el libro para poder leerlo y por, en el fondo, apoyarnos a todos los que estamos acá. Po. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eso. Ignacio, acá pregunta alguien, me imagino que
preguntan si hay un caso de algún estudiante, si podríamos dirigirlo como directamente a ti, como generar algún tipo de... Sí, perfecto. Ahí en mi página web está mi contacto, o quizás usted ya lo tiene en mi WhatsApp, ahí nos comunicamos. Y podemos irlo viendo caso a caso, porque en el fondo el programa es una respuesta a las personas que no pueden pagar terapia, que esa es una realidad de la mayoría. Sí. O sea, si somos sinceros, lo más probable es que quizás el 90% de Chile no pueda acceder a una terapia de pago. Y no por no poder acceder a la terapia no van a experimentar los síntomas, no van a experimentar estos conflictos. Y al fondo el programa es una respuesta a ello. Por supuesto que es mucho más recomendable acceder a una terapia como tal, pero si por el momento no se puede, no quieres, no te convence, estas herramientas son magníficas. Súper. Bueno, muchas gracias nuevamente. Aquí Rosa pregunta también si las terapias pueden ser online. De hecho, son online. Yo partí haciendo solamente terapia online, porque así podía atender a todo el mundo. Y bueno, ahora con esto del coronavirus ya no tengo ni que explicar que online. Es como, obvio, nomás que es online, así que no hay problema en eso. Fuiste un visionario. Sí, ahí sí. Bueno, Ignacio, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por el programa. Buenísimo. Bueno, agradezco por la oportunidad, les doy las gracias a todos los que están acá y a las que estén acá. Y bueno, si quieren saber más, está mi página web, está mi Instagram, también hablo de biodescodificación, que tiene que ver con los conflictos físicos y el conflicto emocional que hay detrás, que también es muy interesante.